muchísimas gracias. Qué gusto estar frente a un grupo que está estudiando periodismo. Como le comentaba el doctor Héctor, no tenemos muchas carreras de periodismo en México y de verdad es que es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a presentar mi trabajo de investigación que estuve haciendo para el doctorado en Ciencias Sociales. Ahí fue donde nos conocimos Liliana y yo. Y mi tesis es una aproximación antropológica a las relaciones prensa-poder en un área muy específica de México, que es el norte, el noroeste, específicamente el estado de Baja California, ¿no? en 4 ciudades que son Mexicali, Tijuana, Ensenada, y Tecate. Son los 4 municipios de 5 que hay en Baja California. Y bueno, yo la titulé Una negociación sutil, relaciones de cortesía entre los actores del campo periodístico de Baja California. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con negociación sutil y a qué me refiero con estas relaciones de cortesía, que son un tipo de relación muy especial, muy invisible, que no tiene que ver con intercambios económicos, sino con otro tipo de intercambios que ya voy a explicar más adelante. Bueno, me gustaría empezar contando un poquito cómo llegué al tema de investigación. Como ya les comentó la doctora Liliana, yo fui periodista un tiempo, reportera, me gusta decirme más porque más bien iba detrás de la noticia, ¿no? Todos los días. Y estuve trabajando en la ciudad de Tijuana un rato en una televisora muy especial porque tenía varias características muy locas, ¿no? Por ejemplo, el dueño era un empresario binacional muy prominente, tenía negocios no nada más de noticias, sino que tenía otro tipo de relaciones de poder con otros empresarios, tenía otro canal en California, Estados Unidos, y tenía una relación muy marcada con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces eso no se escondía nunca y era muy claro, ¿no? Todo el mundo sabía que esa relación estaba ahí, porque Andrés Manuel López iba al canal y le hacían una campaña muy fuerte cuando estuvo de candidato a la presidencia en el 2008. Y bueno, eso, y aparte que pues había ciertas cosas extrañas, como que nos pagaban en sobres amarillos, nos pagaban así en cash, no nos depositaban, no teníamos prestaciones laborales, utilizábamos nuestro auto, para poder llegar a los eventos que íbamos a cubrir, etc. Entonces eran varias características que yo empecé a preguntarme por qué era así, ¿no? ¿Por qué era de esta manera? Y pronto me di cuenta que no era la única empresa que tenía sus periodistas en estas condiciones y que no era la única empresa que tenía dueños con este tipo de perfiles, en donde extendían sus relaciones hacia otros ámbitos, sus relaciones de poder, y sobre todo no era la única periodista que se preguntaba por qué el periodismo era así, ¿no? ¿Por qué tenía yo que ir a cubrir al gobernador en cada paso que daba? ¿O por qué tenía que ir yo a preguntarle lo que el jefe de información me tenía que decir exactamente? Entonces esas preguntas me llevaron a a cambiarme más bien de bando ya a la academia y a empezar a preguntar por qué el periodismo es así, y si en Baja California el periodismo era diferente a los otros periodismos que se hacían a nivel nacional. Bueno, y entonces así llegué a la tesis de maestría, luego ya con un tema de factores. Me preguntaba cuáles eran los factores que influían en estos procesos de producción noticiosa, pero desde el periodista, como factores más de tipo subjetivos, nada estructurales. Me refiero con esto a que si venían de los periodistas estos factores, si
si se gestaban desde ellos o si había algo más, obstáculos más allá, ¿no? que se escapaban de las manos de los periodistas para no permitirles hacer periodismo de calidad. Entonces, bueno, así empecé a preguntarme cuál era el papel del periodismo en las democracias, porque en Baja California tuvimos una alternancia política en 1989 y fue el primer estado a nivel nacional que tuvo una alternancia de PRI a PAN. Y esto generó bastantes cambios a nivel social, a nivel político y sobre todo a nivel de la prensa, ¿no? Ya la prensa tenía otro tipo de características, pero bueno, ya voy a entrar en materia ahora sí. Para lograr construir democracias de calidad en México, una democracia de calidad, bueno, Damon y Morlino nos dicen que una democracia de calidad se caracteriza por procesos donde se provee a los ciudadanos un alto grado de libertad, de igualdad política y control popular sobre las políticas públicas y sobre las decisiones de los gobernantes a través de instituciones estables, legítimas y legales. Para poder acceder a estos dos valores o altos grados de libertad, de igualdad política, pues obviamente el periodismo debe tener un papel responsable, ya que es un eje rector de las democracias, es una institución muy importante de construcción de la democracia, y para esto debe tener un papel comprometido con la ciudadanía, que le brinde a esta las herramientas informativas suficientes para conformar opiniones públicas robustas que critiquen a los gobernantes y demanden su participación en las políticas públicas. El periodismo debe hacerse responsable de visibilizar las desigualdades sociales en términos de derechos humanos, políticos y económicos, y en términos concretos, el periodismo y los actores productores de las noticias, es decir, los periodistas, los editores, los jefes de información, los directores generales de los periódicos, deben ser o deben comportarse como ya proponía Borrat, un autor que habla sobre el papel de los medios en las democracias. Borrat decía: deben comportarse como actores políticos, como agentes de cambio que sean capaces de señalar la discriminación, la violencia, la corrupción y la impunidad. El periodismo, como saben, tiene un poder en estas sociedades democráticas. El poder, en términos de Foucault, es un conjunto de acciones sobre acciones posibles, opera en el campo de la posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes, es decir, incita, induce, seduce, facilita o dificulta, amplía o limita, vuelve más o menos probable y de manera extrema, constriñe a estos actores o prohíbe de modo absoluto. Es lo que podemos llamar violencia física. El autor, Foucault, agrega que el poder no está localizado en un lugar o en las manos de algunos, ni es un atributo como la riqueza o un bien. En síntesis, el poder es una fuerza potente que se mueve en el campo de las posibilidades de producir un efecto. Ante esta definición de poder, yo sostengo entonces que los medios de comunicación y por lo tanto los periódicos y el periodismo y también los actores que están produciendo periodismo cuentan con un poder simbólico, que ya Thompson lo define como simbólico, y yo lo llamo poder cultural, que es capaz de construir realidades en las audiencias. Asimismo, también los medios, el periodismo y los actores productores de las noticias tienen un poder político, económico mismo que adquieren al relacionarse con otros grupos de poder de la sociedad. Bueno, me gustaría hablar un poquito. ¿Puedes pasar las fotos para verlas? Bueno, aquí tenemos unas fotografías de mi trabajo de campo. Estos son algunos periodistas en Mexicali. Aquí vemos a periodistas que se manifestaban cuando ocurrió la muerte de este periodista famoso veracruzano, que luego se mudó a Ciudad de México para huir de pues una amenaza que tenía por parte del gobernador Duarte. Y el día de su asesinato, el año pasado, pues muchísimos periodistas se reunieron para
manifestarse en contra de los asesinatos a periodistas que en México rebasan desde el año 2000 más o menos los 120 asesinatos, ¿no? Entonces eso es una situación muy grave. Bueno, aquí tenemos a algunos camarógrafos esperando al gobernador, y aquí no se aprecia muy bien, pero es una redacción de un periódico en Ensenada, es un periódico chico, no había tanta gente ese día que vi, y esta es una prensa que estaba en funcionamiento, y aquí estaba una persona que era el último eslabón de la cadena de la producción del periodismo, la persona que corta los periódicos y los apila para poder empezar ya la distribución y luego posteriormente el consumo por las audiencias, ¿no? Aquí están ya los periódicos apilados, listos para llevarse. Bueno, el problema de investigación, ¿cuál era el problema que yo veía en Baja California? El periodismo que se realiza en México en su mayoría está lejos de ser un agente de cambio. Esta falta de responsabilidad para la construcción de una sociedad democrática de calidad en el país es interceptada por las relaciones que los periódicos sostienen con otros grupos de poder como funcionarios públicos, empresarios y políticos. Estas relaciones se han conformado en México a partir de la Revolución Mexicana, y desde ese punto histórico hasta el año 2000 diversos autores como Carreño, Fuentes Brain o Trejo han descrito a las relaciones prensa-poder como autoritarias, donde la prensa es subordinada del poder de los gobiernos y partidos políticos y donde estos se jerarquizan como actores con superioridad, capaces de exigir, demandar y moldear a la prensa a expensas de intereses públicos, económicos y personales. Estas relaciones que les digo que interceptan a los procesos de producción noticiosa y al periodismo de calidad no solamente son de tipo comerciales, ¿no? En donde se intercambia dinero o por ejemplo, se compravenden portadas, y he visto muchas veces que en las portadas sale muchísima publicidad, o que dentro de los periódicos hay más publicidad que noticias. ¿No se han dado cuenta de eso? Bueno, ese es un tipo de relación comercial que todos los periódicos, todas los medios de comunicación sostienen con otros grupos, ya sean empresarios, políticos, funcionarios públicos. Y también otro tipo de acciones como que tienen que ver con este tipo de relaciones comerciales en donde se intercambia dinero, es todo el dinero que se destina a propaganda política, o todo el dinero que se destina de parte de los gobiernos, por ejemplo, a los periódicos cuando tienen que comunicar cualquier agenda, cualquier logro que han hecho. Entonces ahí hay un dinero que se le llama presupuesto para los medios. Entonces ese dinero también es un tipo de práctica del tipo de las relaciones comerciales. También hay venta de notas, que eso ya se lleva a cabo entre periodistas que venden sus noticias, aparte de que las empresas les pagan, ellos venden sus noticias, y otro tipo de ese tipo de relaciones comerciales es cuando reciben dinero por ir a cubrir algún evento o decir algo o omitir información, que obviamente estas prácticas son viciosas, que existen en todo el país, no nada más en Baja California, y que dañan al periodismo de calidad y por tanto a una democracia en México. En algunas regiones de México las relaciones prensa-poder siguen un patrón de autoritarismo, una connivencia entre actores políticos, económicos y actores de los periódicos que son de subordinación, sumisión y clientelismo. Estas características las encontramos en Veracruz, Chihuahua y Guerrero, por ejemplo, que son estados donde las agresiones de periodistas, donde más agresiones de periodistas hay en México, y donde el control de las noticias es tajante, ¿no? Ya les comentaba la historia de este periodista de Veracruz que fue asesinado inclusive en otra ciudad. En algunas regiones, en Baja California y en otras regiones, las relaciones prensa-poder tienen matices distintos. Por ejemplo, en Baja California iniciaron a cambiar estas relaciones a partir del año de la alternancia que les comentaba, en 1989.
cuando el primer gobierno panista del Estado realiza una ruptura en sus relaciones con la prensa con el objetivo de transformarlas. ¿Qué hace el gobierno estatal? Abre el flujo de la información a la prensa, abre la transparencia de las finanzas públicas, elimina a los aviadores de las nóminas del gobierno. Los aviadores son estos periodistas que cobran también un sueldo en los municipios, que aparecen en las listas de empleados de los municipios. Entonces el gobierno estatal corta estas personas. Y también se deja de repartir el dinero en sobres para los periodistas. ¿Sí saben qué es el dinero en sobres o el chayote? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, en cada desayuno los periodistas llegaban y se sentaban y a un lado de los cubiertos les ponían su sobrecito con dinero. Ese es lo que llaman el chayote. Entonces el gobierno dejó de repartir estos sobres y también retiró subsidios a las empresas periodísticas, subsidios económicos, y redujo el presupuesto gubernamental asignado a los medios de comunicación. Es decir, se cortaron de tajo estas prácticas viciosas, ¿no?, de compraventa de noticias. También el gobierno estatal en Baja California en aquel tiempo empezó a aceptar la crítica de la prensa y se inició la promoción de la libertad de expresión, algo que con el PRI no sucedía, ¿no? Porque eran relaciones o te callas y no publicas nada que a mí no me convenga. Entonces el gobierno panista empieza a hacer este tipo de aperturas de crítica y a fomentar él mismo la libertad de expresión y de la prensa, que eso es algo muy importante. A 27 años del gobierno panista, bueno, aquí ya cambia un poquito la historia, ya después de que cambió el PRI-PAN, ahora ya tenemos 27 años de gobierno panista, entonces ya se volvió ahora así como otra pequeña dictadura en el Estado, y principalmente el panismo está conformado por grupos empresariales, es decir, los empresarios son los que tienen muchísimo control de lo que pasa en las ciudades, cómo se desarrolla y a quién le otorgan estas concesiones para construir puentes y carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a 27 años de este gobierno, las relaciones prensa-poder definitivamente no son autoritarias, pues el control de los discursos noticiosos no se caracteriza por ser tajante como antes de la alternancia, pero sí se ejerce otro tipo de estrategias un poco más sutiles que se vuelven peligrosas a causa de su nula identificación y que cobran fuerza en un contexto de precariedad donde hace falta una regulación jurídico-legal más precisa de los medios de comunicación y donde existe una crisis económica en los periódicos que inició a nivel mundial en el 2008, esta crisis donde pues se cayeron las bolsas, empezaron a cerrar algunos periódicos, se volvieron digitales y bueno, Baja California también sufrió algunos recortes en su personal, disminuyó los sueldos, etc. Todas estas estrategias sutiles que les comento, yo las llamo en esta investigación como relaciones de cortesía, que he definido como estrategias de control de los discursos noticiosos. Estas relaciones tienen una doble invisibilidad. Por un lado, no son identificadas por los actores que están construyendo las noticias diariamente, es decir, periodistas no las saben identificar, no saben que están envueltos en estas relaciones de cortesía. Y por otra parte, las investigaciones prensa-poder a nivel nacional y regional tampoco las han estudiado a profundidad, ¿no? Los estudios sobre relaciones prensa-poder en México se han enfocado principalmente a estudiar las relaciones comerciales, cómo son estos intercambios que les comentaba económicos. Bueno, ahora pasemos un poquito a las fotos. Aquí una portada que evidencia esta compra, ¿no? La violencia de los medios de comunicación a la baja. Entonces es posible que este periódico o muchas noticias como estas hayan aparecido y que obviamente no es verdad, porque la violencia en los medios de comunicación no va a la baja, va al aumento, no nada más físicamente, sino de otras maneras como psicológica, ética, emocional, etc. Puedes cambiarle un poquito también a esa, adelanta un poquito, ahí, por favor. Muy bien, adelántale por favor. Sí, aquí les comentaba que yo hice una etnografía
que es ver desde dentro lo que está pasando en este mundo periodístico. Y lo que yo hice fue trabajar como reportera, y ahí está una noticia que se publicó en 8 columnas, no se alcanza a ver mi nombre, pero está por acá. Y este diario es un diario que se publica en varias ciudades de Baja California, y pues se apoda bueno, no se apoda, es como su eslogan, Gran Diario Regional. Y bueno, estuve trabajando como reportera, ahorita les voy a contar un poquito más, pero ¿qué estaba haciendo yo trabajando de reportera? Bueno, yo quería investigar algo muy específico. ¿Puedes darle, por favor? Yo quería investigar, bueno, yo ya sabía que las relaciones de cortesía existían y que estas relaciones influían en los procesos de producción noticiosa, pero yo quería saber hasta qué punto y cómo contribuyen esas relaciones de cortesía entre la prensa y los grupos de poder en Baja California a manipular la información durante el proceso de producción noticiosa. Yo quería saber cómo, de qué manera y por medio de qué estrategias, prácticas, modos de operación y funcionamiento estaban conformadas estas relaciones de cortesía, también las clientelares y las comerciales entre los actores de los periódicos y los actores de los grupos de poder. También quería saber qué elementos contribuyen a conformar una reciprocidad en las relaciones de cortesía, es decir, que se dan y se regresan, ¿no?, estas relaciones entre los actores, y cómo se genera o qué pasa cuando se rechazan estas relaciones de cortesía, cuando un periodista dice, no, yo no quiero aceptar tus regalos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando sucede? ¿Hay relaciones de conflicto o qué pasa con estos periodistas cuando no aceptan estas relaciones? ¿Puedes cambiar? Y bueno, también quería saber cuáles eran estas prácticas de censura y manipulación de información, y si estas prácticas de censura y las relaciones de cortesía eran un tipo de materialización del poder político-económico en estos procesos de producción noticiosa, y si eran de diferentes tipos, de diferente nivel de poder, o si estas dos, la censura y las relaciones eran parte de una misma interrelación y se complementaban para influir en los procesos de producción noticiosa. Los procesos de producción noticiosa, pues es todo desde los pasos para elaborar las noticias, ¿no? Desde que el periodista llega a la redacción y propone sus temas, o el mismo jefe de información le dice, hay estas noticias hoy, estos temas, hay que darle seguimiento, ve a identificar estas fuentes, ve a preguntarle tal cosa a tal gobernador, etcétera, hasta que llega, redacta, se evalúan esas noticias y se publican, ¿no?, hasta el final. Muy bien. Bueno, como les comentaba, hice una etnografía, que es una observación participante desde dentro de un periódico, y la etnografía, como saben ustedes, es una metodología de la antropología que permite a los investigadores meterse en los mundos de las personas que quieren conocer, que quieren investigar. En este caso yo, como les comentaba, entré a trabajar en un periódico como reportera con la finalidad de vivir las jornadas, de vivir la presión que sienten los reporteros, de conocer cuáles eran los significados que le daban a las relaciones que tenían con otra gente, con otros funcionarios, cómo las sentían, qué pensaban, y también para entender finalmente cómo se viven estos procesos de producción en un espacio como Baja California, y desde un periódico que tiene unas relaciones de poder muy claras, ¿no? El dueño de este periódico donde yo entré a trabajar tiene relaciones directas con el PRI y es dirigente de la CTM, entonces un dueño tiene varios intereses y aparte tiene un periódico, ¿no? Y bueno, también hice una etnografía en red social. Una etnografía es una metodología que tiene las bases etnográficas, pero fue propuesta en el
en el 2010 por un investigador que se llama Kosinets, y lo que planteaban al inicio de la etnografía era que se hicieran investigaciones sobre estos grupos que existían solamente en los universos virtuales, ¿no? Los que generaban cibercultura, los que estaban trabajando o siendo comunidad dentro de este espacio virtual, pero no en la realidad. Pero ahora la etnografía es utilizada por muchos investigadores para hacer observaciones de grupos que también existen en la realidad, en este caso de los periodistas. ¿Y dónde hice etnografía yo? En sus páginas de Facebook. Iba seleccionando los casos de periodistas y editores para pues ver qué era lo que estaban poniendo, opinando, comentando acerca de diversos temas, de noticias, y saber cómo eran sus relaciones con otros actores, que era sorprendente para mí, por ejemplo, encontrar fotografías, y esas están al principio, de periodistas que ahí está, que por ejemplo hacen estas fotografías con una diputada, ¿no? El periodista dice: aquí casual en el arranque de la campaña de Naila Webe, diputada federal del 6º distrito electoral. Entonces aquí era donde yo decía, a ver, lo que me dijo en entrevista y lo que yo observé en campo era una cosa diferente. Entonces esta metodología me ayudó a identificar ciertos discursos que no estaban del todo coherentes, y a darme cuenta, ¿no?, en realidad cómo estaban funcionando estas relaciones y a qué nivel de intimidad llegaban estas relaciones de cortesía. Otro periodista decía: arranca campaña de Naila Webe, ¿no? O sea, varios periodistas estuvieron en ese arranque, varios se tomaron fotos con esta diputada. ¿Por qué? Bueno, ya después, al paso del tiempo, este periodista dejó de ser periodista y fue contratado como director de comunicación social del nuevo alcalde de Tijuana. Entonces, bueno, ya estaba ahí recorriendo en su camino para pasarse al bando de los políticos. Y otro tipo de situaciones que uno va encontrando, por ejemplo, me la pasó a alguien, un informante clave, que los informantes claves son estas personas que te ayudan, te dan información y te van guiando en el trabajo de campo. Y me pasa esta foto, es un periodista, este joven de acá, y está en el momento en que le están boleando los zapatos al exalcalde de Tijuana, un priista. Entonces era bien sabido que tenían una relación más que profesional, sino una relación de amistad y de cortesía, ¿no? Que tenía que ver, influían las noticias que él estaba produciendo también, ¿no? Siempre el alcalde era el mejor alcalde, era el alcalde que salvaba a Tijuana, el que iba a quitar los baches, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y bueno, si quieres podemos adelantarlo un poquito. Finalmente hice 30 entrevistas a profundidad con estos actores clave y un registro hemerográfico de noticias diariamente. Durante 12 meses estuve registrando las noticias de 3 periódicos y un semanario de la ciudad para poder yo triangular y construir estos casos que me iban a dar la información al final, ¿no?, de cómo funcionaban estas relaciones de cortesía. Muy bien. Ok, durante la etnografía hice una observación, y la etnografía estuve observando varias prácticas y estaba realizando como un tipo de guía. Yo lo llamé modelo de observación del poder, y una de las variables era analizar las prácticas de cobertura y el tratamiento de información, que es principalmente cómo están dándole sentido, cómo se están cubriendo estos temas y qué sentido, desde qué ángulo se está tratando esta información. Entonces, bueno, las fases del proceso de producción noticiosa durante todas las fases fui observando las prácticas de búsqueda y elección de fuentes, preguntándome por qué se elegían ese tipo de información, por qué eligieron a esas personas para que les otorgaran información, qué temas eran los que perduraban en el proceso de producción y cuáles se descartaban, por qué se descartaban estos temas, cómo se organizaba esta información, por qué se colocaban primero ciertos elementos y después otros, por qué se aceptaban publicar
estos temas bueno, ya lo dije, ¿por qué otros, no? Entonces, durante esas 6 fases empecé a observar estas prácticas, y también estuve observando otra variable, era el análisis de las prácticas de cortesía y conflicto, en donde yo estuve observando estas relaciones de cortesía, en donde se intercambia apoyos. Observaba estos regalos o dones, como les llamo también, a partir de la teoría de Marcel Mauss. Yo me preguntaba qué dones y qué regalos se aceptan de unos actores a otros, por qué de unos actores se aceptan y de otros no se aceptan, con cuáles actores se tienen relaciones, qué características tienen estas relaciones, cómo funcionan, y qué pasa cuando se rechazan estos regalos o estas cortesías, estos detalles amables que se le otorgan a los periodistas. Y también estuve observando las relaciones comerciales, ¿no? Con qué grupos de poder los periódicos tienen relaciones de compraventa de publicidad, y por qué motivan, qué motiva estas relaciones y por qué se siguen sosteniendo. Bueno, me perdí un poquito. Ya dije lo de las... Ok, bueno, podemos pasarnos a los hallazgos. Entonces, para explicar, bueno, unas fotografías aquí, yo planteo que las relaciones de cortesía son estas relaciones en donde se intercambian regalos o dones, pero no de manera económica, como les comentaba, sino simbólica, ¿no? ¿Qué son estos regalos simbólicos que se intercambian? Son detalles, gestos amables, como por ejemplo apoyos extra a lo que las oficinas de comunicación social o a lo que un político debe hacer de acuerdo a su función, ¿no? Por ejemplo, muchos periodistas están en estas rutinas bien apretadas, en donde tienen que escribir 6 notas diarias, y están corriendo todo el día para conseguir las fuentes. Entonces, de un día para realizar una noticia que tenga más de 2 versiones, y estar utilizando tu carro, y luego una está en un lugar de la ciudad y otra en otro lugar, entonces es muy complicado estar armando noticias sólidas, ¿no? Se genera más bien una maquila de noticias. Y aquí las oficinas de comunicación social y los funcionarios y todos estos grupos de poder entran a ayudar a los periodistas, otorgándoles accesos, por ejemplo, entrevistas. Ok, ¿no tienes temas? Mira, yo te puedo ayudar a construir este tema, o te mando un boletincito por ahí, ya tú me lo publicas, ese tipo de cosas. O de, por ejemplo, comentarios como ya vi que andas súper apurado, ¿quieres que te ayude a conseguirte una entrevista con el director de seguridad pública para un tema que traemos? Ay, sí, los periodistas están tan apresurados que terminan aceptando estos gestos amables de las oficinas y de estos grupos, ¿no? Y estas relaciones se van construyendo al paso del tiempo, con la connivencia, y también gracias a una trayectoria profesional que se construye a lo largo de cambiar de puesto, ¿no? Un periodista, por las condiciones laborales que tiene y por todas estas condiciones precarias, cambia muchísimas veces de trabajo en Baja California. Entonces, un día está trabajando en un periódico, dura 2 años ahí, luego se mete a trabajar a otro periódico, dura otros 2 años y luego ya brinca a las oficinas de comunicación y dura un sexenio, por ejemplo, en los gobiernos, y luego regresa a ser periodista. Entonces, durante esa trayectoria profesional y de rotación de puestos se construyen muchos lazos fuertes, simbólicos, se construyen estas relaciones de cortesía que son muy difíciles de romper, ¿no? Por eso es muy difícil que un periodista, cuando una oficina de comunicación social le otorga un regalo o por ejemplo, una exclusiva de información, una filtración de información, como le llaman los periodistas, que es toda esta información confidencial, discrecional, que nadie más sabe, y que te dicen, oye, te paso el tip de que allá afuera en el centro encontraron un narcotúnel, entonces nadie sabe, para que tú saques la nota. Ese tipo de regalos exclusivos son muy difíciles ya de
decir no, no lo acepto, ¿no? Y es por todos estos factores que están dentro de las trayectorias y también las condiciones estructurales. Estas fiestas también tienen mucho que ver, por ejemplo, cada año en los días de libertad de expresión los gobiernos organizan estas fiestas de conmemoración de la libertad de expresión y hay fiestas en donde les dan comida, donde les dan comida, donde les dan bebida, donde les regalan televisiones, les regalan aparatos electrónicos y los periodistas asisten y van y conviven. Entonces es también una manera de generar estos lazos con estas relaciones. Bueno, vamos a los hallazgos, por favor. Los siguientes hallazgos de investigación me permitieron a mí proponer una teoría de las relaciones de cortesía dentro de los modelos existentes de teorías prensa-poder que contemplan solamente el intercambio de favores materiales y obvian los intercambios de favores simbólicos. Sirva esta teoría para iniciar una beta de investigación en dichos elementos y para explicar la relación prensa-poder a partir de la negociación del poder entre actores donde se combinan las relaciones comerciales y las relaciones clientelares de intercambio. Un primer hallazgo que yo encontré fue que tal como lo plantea Foucault y otros estudios que han analizado el concepto de la circularidad del poder, el tipo de poder que presenciamos en el caso de Baja California es de circular. ¿Qué quiere decir este tipo circular? ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un poder que va y viene entre los actores a través de estas redes de relaciones de poder que albergan al poder, de manera que el sentido de la relación siempre se está negociando, ¿no? Aquí podemos ver en esta gráfica cómo el poder, como les comentaba al principio, no nada más se ejerce de los grupos de poder a los periódicos, ¿no? Exigiéndoles que censuren información, etcétera, sino que también los periódicos ejercen un tipo de poder. ¿Y cuál era este poder? El que les comentaba al inicio, que era el poder cultural, ¿no? Ese poder que tienen de construir representaciones de la sociedad, imágenes, juicios, ideas, opiniones públicas en los ciudadanos, ¿no? Este es el poder al que le temen estos grupos de poder. Por eso siempre están intentando controlar el poder cultural de los medios, ¿no? A partir de estas relaciones de cortesía y de estas relaciones económicas de clientelismo. Esto hace que el poder se mueva hacia arriba y hacia abajo de manera circular y que se tenga una influencia, que se construya una influencia mutua, entre los dos grupos que conforman un campo, ¿no? Un campo de tensiones que también siempre se prefiere no tener conflicto en este campo, ¿no? Por eso es una negociación, siempre se está llegando a acuerdos y por eso les decía que no eran autoritarias estas relaciones, porque los medios no eran subordinados de los grupos, sino que también ellos podían hacer este tipo de presiones hacia los grupos de poder. Podemos cambiar. Otro de los hallazgos importantes es cómo funcionan estas relaciones de cortesía. Como les comentaba, estas relaciones son un proceso paulatino de convivencia mutua donde se intercambian los dones, y este es más o menos el modelo circular de estas relaciones, ¿no? Un sujeto A ofrece un don simbólico a un sujeto B. Un sujeto B acepta el don de A, y bueno, ya que esto sucedió, este primer paso, bueno, pues B ya regresa el favor a A, y A acepta el favor de B, y A, entonces se vuelve como una cadena en donde ya es muy difícil romperla. Pero por ejemplo, si A ofrece un don a B y B acepta el don de A, no acepta el don de A, entonces ahí ya se rompe la relación y se genera otro tipo de relación, que es la relación de conflicto. Miren ahí, por ejemplo, en esta fotografía están estos miembros que son los de atrás, los que están parados, son miembros de una oficina de comunicación social, y el de abajo es un periodista, le están festejando su cumpleaños.
¿no? Un día los periodistas llegan a estas oficinas, utilizan las herramientas, les ayudan a escribir las 6 notas que están trabajando en el día y bueno, se genera una relación de camaradería, de buena onda, en donde todo lo que ocurre en las fiestas de libertad de expresión se traslada a los espacios profesionales y no hay como una identificación de que estas prácticas están causando un efecto al momento en que este periodista llega a escribir las noticias. Es invisible. Otra foto, por ejemplo, es esto que les comentaba, ¿no? De estos regalos que se otorgan. Ahí no se ve la cara del periodista, pero está muy contento, tiene una sonrisa así de oreja a oreja, porque pues se ganó una televisión de 24 pulgadas. Y esta persona que está aquí es el secretario del ayuntamiento, que es la mano derecha del alcalde municipal, ¿no? Entonces esto es bastante, nos dice ese apretón de manos, ¿no? que está generando. Podemos cambiar. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención en esta fotografía, a lo mejor no se alcanza a leer, esto todo es la mesa de regalos que les dieron a los periodistas. Estas situaciones se repiten en todos los estados de México, aquí sí no hay ninguna excepción, ¿no? Es una obra del PRI, estas ideas, ¿no? de festejarles con regalos. Y dice atrás, Tijuana no necesita que la defiendan, solo que la quieras. Ese es el mensaje que les envían a los periodistas, ¿no? Tijuana no necesita que la critiques, no necesita que cuestiones a sus gobernantes, no necesita que estés preguntando en qué nos gastamos el dinero público, etcétera, etcétera, sino necesita que la quieras. Entonces ahí esas palabras son bastante fuertes, ¿no? Y ahí acomodadas atrás, pues son parte de toda esta estrategia, de toda esta parafernalia del poder, como decía uno de mis sinodales, toda esta construcción de estos mundos, ¿no? en donde se intercambian estos regalos. Hola. Hola. Y aquí pues también están comiendo muy sonrientes los periodistas, con el alcalde conviviendo, fortaleciendo más aún estas relaciones corteses que se tienen. Y estas fiestas son masivas, estas fiestas van todos los periodistas, fotógrafos, editores y conviven con el empresario de la Coparmex y conviven con el otro empresario de Canacintra, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas estas personas que tienen un nivel jerárquico en estos grupos de poder. Les regalan bebidas, les regalan comida, taquitos, se toman fotos. Y bueno, también las relaciones cupulares, de relaciones de cortesía encontré que se dividen en 3 tipos. Yo encontré 3 tipos de relaciones. Encontré las relaciones cupulares, que son las relaciones de cortesía que llevan a cabo los dueños de los periódicos directamente con políticos, empresarios y funcionarios, ¿no? Son los actores del nivel más alto en la jerarquía de cada uno de los grupos. En este caso de los periódicos son los dueños y en el caso de los grupos de poder son los políticos, empresarios. También encontré que hay otro tipo de relaciones que son de nivel medio, en donde se intercambian favores entre editores y directores de las oficinas de comunicación social, ¿no? Tienen más o menos el mismo nivel jerárquico cada uno dentro de sus organizaciones. Y una que me llamó muchísimo la atención, que es a la que más le puse el foco de atención, fue la que sostienen los periodistas con los políticos, empresarios y los funcionarios públicos, que yo las llamo relaciones asimétricas, pero que son relaciones que se pueden tensar, como dice Grom, en algún momento y se vuelven de equilibrio, ¿no? Tú me das, yo te doy. Yo te otorgo esto, tú me regresas este favor. Entonces existe, a pesar de la diferencia de jerarquías, existe una relación de cortesía de tipo asimétrico entre periodistas y directores. Bueno, como les comentaba, los grupos de poder
quieren controlar el poder cultural de los medios por una sola razón, ¿no? Para censurar, omitir información, manipular información, pero también los periodistas, los editores, quieren sostener estas relaciones de cortesía para, como coloquialmente dicen ellos, mantenerlos de nuestro lado, ¿no? Porque para tener beneficios útiles, todas estas herramientas de computadoras que se prestan, autos, a veces los periodistas tienen que ir a lugares muy lejos y no tienen gasolina suficiente, entonces los de las oficinas de comunicación les dicen, pues súbete en nuestra camioneta, nosotros te llevamos y te regresamos. Entonces ahí van, ¿no?, todos los periodistas juntos a ir a cubrir una noticia en las camionetas de las oficinas de comunicación social. Este es el tipo de beneficios útiles que ellos adquieren, ¿no? Todas esas herramientas que sus empresas periodísticas no les pueden dar, se las dan ellos, las oficinas, los funcionarios, etc. Y también hay una serie de beneficios simbólicos, ¿no?, que son más otro tipo de cosas que me llamaron mucho la atención, que por ejemplo un beneficio simbólico es pues sentirse parte de estas esferas de poder, ¿no? Sentirse parte de esta influencia o ganar algún prestigio con estar cerca de los poderes, inclusive en casos más extremos ganar amistades, ¿no? Hay ciertos casos de periodistas que con toda esta trayectoria que les comentaba dicen, bueno, es que ahora está de jefa de la comunicación del alcalde, pero pues es mi amiga desde hace mucho tiempo y pues no puedo romper esa relación, ¿no? Y no se pone un límite a la relación personal, y esto es muy peligroso porque se están construyendo noticias en favor de ciertos grupos. Ok, otra cosa que yo encontré en estas relaciones es que, como les comentaba, se normalizan, ¿no? A partir de tres factores. La civilidad, como lo comentaba Norbert Elias, esta cotidianidad de hacer las cosas en la vida diaria, ¿no? Ok, yo soy amable y regreso las sonrisas sin preguntarme por qué, ¿no? Simplemente es parte del sentido común. Entonces, dentro de esta normalización hay un problema porque se invisibiliza el gesto de la cortesía y influye más tarde en otros aspectos del proceso de producción noticiosa. ¿Sobre el tiempo cómo voy? ¿Sí? Ok, ya voy terminando entonces. Bueno, todos estos intercambios económicos y simbólicos entre los actores involucrados en las relaciones prensa-poder han sido normalizados, es un término de Foucault, es decir, han quedado entretejidos entre cientos de relaciones cotidianas mutuamente aceptadas como un tipo de división de trabajo que hace más eficiente la labor periodística dentro de una realidad de precariedad cultural, laboral y crisis económica. La normalidad de esas prácticas es difícil de reconocer, pues se sustenta en la legitimidad de las relaciones de civilidad, del sentido común con el otro, que son valores importantes que a lo largo de la humanidad han sido convenidos socialmente como las reglas de convivencia. Ok, estas son reglas de convivencia, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué pasa cuando un periodista rechaza las relaciones de cortesía? Pues ocurren estas relaciones de conflicto que van en dos sentidos, ¿no? Unas que son para construir periodismo amarillista, que son todas aquellas acciones en donde, no sé si han escuchado la frase, te golpeo para que me des. Entonces, los periodistas empiezan a publicar muchísimas notas críticas, el gobernador se está enriqueciendo, por ejemplo, el gobernador de Baja California ahorita está siendo muy visibilizado con los negocios que ha estado generando durante todo este sexenio y está muy como en la lupa porque todos preguntan pues de dónde empezó a construir estos edificios que tiene acá, estos departamentos que está construyendo al sur de la ciudad, etc. Entonces todas esas noticias se publican pero con un objetivo, ¿no? Presionar a los gobiernos para que les regresen
estas relaciones económicas o estas relaciones de cortesía. Y bueno, hay otro tipo de periodismo que se intenta construir con esta publicación de noticias, que es en realidad generar la crítica, generar la opinión pública y presentar a la ciudadanía periodismo de investigación que van a ser herramientas útiles para tomar decisiones para su vida, ¿no? Que es lo que debería suceder en las democracias. Por ejemplo, ¿ya terminé? No. Entonces, estos dos tipos de relaciones de conflicto se dan, pero se dan muchísimo más las de este tipo, ¿no? De construcción de periodismo amarillista. Y de este otro lado existe en menor medida porque hay periodistas que se están resistiendo a estar dentro de estas negociaciones de poder, estas relaciones de cortesía y comerciales, que dicen, no, yo no voy a, no, dicen coloquialmente, no, pues yo no me voy a dejar vender, ¿no? Entonces están tratando con todas sus fuerzas de nadar contra la corriente, por así llamarlo de manera coloquial, y también están tratando de crear estrategias de supervivencia ante todos estos vicios que existen en estos mundos periodísticos. En realidad este es un aspecto de mi tesis que quedó un poquito ahí, no abordé con mucha profundidad porque no era uno de los temas que estaba en el enfoque, pero da para muchísimo más, ¿no? Y este tipo de periodistas son los que son agentes de cambio, son los que están resistiendo, los que están construyendo un periodismo de calidad y que es el que finalmente va a construir o a mantener estas democracias que bueno, ya no sabemos si son democracias o qué son, ¿no? Ayer discutíamos en el examen, puede ser que sean un híbrido entre autoritarismo y democracia, pero en consolidación, entonces no sabemos ya en qué régimen estamos viviendo. Bueno, yo concluyo diciendo que las relaciones de cortesía son dañinas para la calidad de la democracia porque influyen en los procesos noticiosos generando censura y manipulación de la información. Mediante su implementación se logran beneficios personales para unos cuantos actores de los grupos de poder y de los periódicos a costa de sacrificar la conformación de opiniones públicas reflexivas, la participación activa de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas que en términos de Turing y Castoriadis significa ser libres e iguales, dos valores importantes de la democracia de calidad. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, bueno, esta pregunta, yo soy Diana de sexto semestre. Esta pregunta va a ser una para ti y otra para ti, para el profe Farina. Bueno, este es un tema que lamentablemente, con mucha tristeza, esta conferencia se creó y es posible a raíz de la corrupción y toda la porquería que hay en el país. Y por ejemplo ahorita con Peña Nieto, que los medios y en conjunto de su equipo de comunicación lo hacen ver como víctima o como héroe, ¿no? Y como comentas el abuso de el poder abusa de las condiciones precarias de los medios, es posible que se llegue a crear una gran empresa con la influencia como del nivel de Televisa, pero que sea 100% positiva, progresista y sin caer en el círculo vicioso de los negocios. ¿Es posible que llegue a existir una empresa tan grande y con una credibilidad tan grande como su influencia? Sí es posible, pero primero yo pienso que hay que limpiar y hay que procurar que todas las condiciones estructurales que llamo, que haya regulación jurídica, legal para los medios, que haya esta claridad en la entrega de concesiones, por ejemplo, o sea, todo ese tipo, que las empresas periodísticas cumplan con sus responsabilidades con los periodistas, que les otorguen todas las seguridades sociales que tienen que tener, que les otorguen las herramientas adecuadas. Cuando ya haya un paso de limpieza en este tipo
de acciones estructurales, yo pienso que sí puede llegar a ser, pero mientras tengamos un país corrupto, en donde las leyes no funcionan, en donde hay impunidad, Transparencia. en donde no hay voluntad de los periodistas, sobre todo, para poder decir, ok, yo tengo esta consigna y yo tengo esta visión del periodismo, yo sé que tengo este tipo de poder de construir realidades allá afuera, que tengo una responsabilidad, en ese sentido se puede empezar a generar un cambio. Lo que está pasando ahora con los medios es que tienen muy mala reputación, ya la gente ya no cree en los medios y se están viendo organizaciones, está viendo movimientos sociales, pero no por la prensa, ni por las televisoras, ni por las noticias es decir, ya los medios están perdiendo toda esa parte que les corresponde hacer y ahora los medios sociales son los que están generando todas estas organizaciones, estos movimientos, los medios que se generan en los medios sociales como Facebook o estas transmisiones maravillosas de Facebook Live, todas las organizaciones en Twitter, esas son los medios que están movilizando y que no están siendo controlados por ningún poder económico, político, ¿no? Que a lo mejor son vigiladas, pero hay mayores posibilidades de construir a lo mejor un medio más responsable en los términos que comentas desde ahí, ¿no? Pero haciendo también toda esa limpieza. Yo pienso también no nada más es una cuestión de estructuras económicas, de la regulación, sino que es importante que los periodistas tomen conciencia que están en un mundo difícil, en un país difícil de ejercer el periodismo y que tienen que tomar en cuenta que deben ser agentes de cambio, que tienen que tener esa visión en su profesión, porque si no la tienen, entonces vamos a seguir reproduciendo el mismo sistema podrido que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Ok, mi siguiente pregunta es también para el profe Farina. ¿Esta conferencia la creen indispensable para nosotros para conocer todo el ambiente y la realidad? ¿O que nos sirva como conocimiento para resignarnos en un futuro que es algo que nunca va a cambiar y así es como vamos a vivir? ¿La creen indispensable por eso? Tomándome el atrevimiento de responder, digo, es fundamental porque nadie puede cambiar aquello que desconoce. Nuestro primer paso es siempre conocer la realidad y es fundamental porque es una mirada académica externa a lo que hacemos los periodistas todos los días. Un problema que tenemos los periodistas es que nos toca actuar en contextos como este y entonces por la propia dinámica no tenemos tiempo de estudiarlo o de cambiarlo. Entonces, qué mejor que ustedes lo sepan desde ahora, bajo qué reglas van a jugar y cómo hacer para sobrevivir a dichas reglas. Yo creo que no solo es importante por eso, sino que es un punto de partida para cambiar algo. Cosa que no se pudo hacer con el periodismo empírico, porque llegaban precisamente desconociendo el campo y solamente se incorporaban como una parte más de una maquinaria que ya funciona mal desde hace mucho tiempo. Entonces ustedes que son académicos, ustedes que estudian periodismo, ustedes sí deben llegar al campo con más conciencia y con más herramientas para cambiar las cosas. Por eso es que cuando alguien viene, nos estudia a los periodistas desde fuera, siempre nos da una mirada distinta a la que nosotros podemos generar desde dentro. Bueno, doctor Farina, yo no soy periodista, pero sí me gustaría como traer a colación algunas cosas en términos de la utilidad que tiene este tipo de investigaciones para ustedes. Una, por ejemplo, es que se den cuenta que querer no es poder. Y a veces cuando uno está estudiando y está en la universidad, uno cree que todo depende de las ganas y de la inteligencia que tiene uno, y con eso sobra y basta, y que no ha podido es porque es un tonto o un fracasado o cosas por el estilo. Entonces, lo que este tipo de trabajos nos muestran es que hay un mundo allá que sobrepasa cualquier cuestión de mérito.
¿no? No es que los periodistas sean malos, poco inteligentes, poco críticos o no sepan la realidad, es que las condiciones laborales no les permiten sobrevivir de otra manera. Entonces, el hecho de que ustedes conozcan esto desde estos momentos les va a permitir no solamente sortear muchos de los obstáculos, sino también el poder ir pensando estrategias para resistir eso que los está oprimiendo como profesionistas. Como universidad pública, lógicamente, lo que nos interesa es cambiar la porquería de mundo que nos tocó vivir. Y esta es parte fundamental de la formación que queremos dar, no solamente a los periodistas, sino a todas las carreras que están en la Universidad de Guadalajara. Entonces yo creo que es fundamental entender que el mundo allá afuera nos pone y nos enfrenta a realidades que sobrepasan nuestras ganas de hacer las cosas bien, y entre más las conozcamos, mejor estaremos preparados para enfrentarlas y poder hacer el cambio que necesitamos como personas, como país, como profesionistas, y todo lo que implique este tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que el esfuerzo es fundamental, y la crítica y el ojo crítico que deben de tener ustedes, debe también conocer este tipo de realidades para que entiendan el quehacer del periodista y de otros profesionistas que se enfrentan a lo mismo, porque efectivamente lo vemos aquí, ¿no? Los periódicos estos que tiene uno aquí en las cafeterías, que hablan de todos los municipios menos de Ocotlán. ¿Por qué? ¿No? Es que el de aquí es naranja y los otros son rojos, ¿no? O el otro periódico que sí habla bien del naranja, pero no habla de los rojos. Entonces, todo ese tipo de cosas se explican por estas cosas. Y es muy, muy interesante y muy importante que ustedes lo conozcan. Gracias, doctor Farina. Mi nombre es Ivonne Flores y la pregunta es la siguiente. Sé que como reporteros del hoy y periodistas del mañana, ojalá, jugamos un papel indispensable en la concientización de las personas y de la información neutral. Pero también me gustaría, como tú mismo lo explicaste, te fuiste del lado educativo porque la presión, el trabajo es fuerte para un reportero. Entonces, ¿qué papel debe de tener la empresa si la mayor parte de la exposición hablaste de la responsabilidad de un reportero? ¿Qué papel entonces juega la empresa? Porque en lo personal creo que juega más la empresa. La empresa es quien te obliga a hacer ese tipo de cosas, ¿no? No puedes controlar la forma de trabajo, ni la presión, ni la forma económica. Bueno, pues las empresas tienen que tener el mismo papel que los periodistas. Deben tener este papel de agencia, este papel de responsabilidad y compromiso, ¿no? Para visibilizar todas las problemáticas que tenemos a nivel social. Desafortunadamente, ninguna empresa, no muchas empresas, todas tienen relaciones comerciales, todas tienen relaciones de cortesía, todas tienen este tipo de relaciones de clientelismo que se caracteriza por tener contratos a largo plazo con los grupos de poder, ¿no? Yo por eso insisto que el cambio no va a venir de las empresas noticiosas que ya existen, sino que va a venir desde los periodistas, como comenta la doctora, que estén resistiendo estos obstáculos que son, como les comentaba, estructurales, pero que también son vienen de nuestra voluntad. Entonces, sí, las empresas tienen un papel, tienen que jugar el mismo papel, pero una empresa siempre va a estar más comprometida que tú mismo. Yo conozco muchos periodistas que han estado en empresas y que yo les preguntaba, ¿por qué te retiraste de esa empresa? Porque no seguía con mis mismas convicciones. Uno, cuando va a trabajar, ya sabe a dónde va a ir a trabajar. Y si tú estás empezando a develar prácticas que no te gustan o prácticas corruptas dentro o este tipo de cosas, pues tienes dos caminos: o seguir, alinearte en esa situación, o decir, bueno, no, yo no quiero estar aquí, ¿no? Yo no quiero estar aquí. Pero bueno, como comentaba también la doctora Liliana, muchas veces no depende de uno, porque uno tiene que buscar salario para alimentarse, para vestir, para, si tienes hijos, para pagarlos. Entonces es una situación bastante compleja
esta de estar en estas condiciones y qué hacer para poder estar sorteando, estar sobreviviendo. Muchos periodistas están en estas empresas que están súper comprometidas en todos los ámbitos, pero que a la vez están resistiendo. Dicen, bueno, si esta empresa me está censurando este tipo de noticias, bueno, yo voy a hacer una estrategia de publicación estilo simultánea con otros periodistas. Me voy a poner de acuerdo y me voy a organizar. Hay un grupo muy organizado y no dudo que en todas las ciudades haya periodistas organizados que están en solidaridad con ellos mismos y con el periodismo para empezar a resistir, ¿no? Vamos a publicar en estos medios, o vamos a publicar en este blog, o vamos a publicar todos al mismo tiempo esta nota en nuestras cuentas de Facebook o en nuestros Twitters para que sea más fuerte la presión y vamos a señalar a quien nos está censurando, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nacen de los periodistas y que muy poco tienen que ver con las empresas noticiosas. Las empresas noticiosas siempre tienen intereses, son empresas. Entonces tienen siempre un interés económico de sobrevivencia, ¿no? Ya otros temas son el modelo de económico que tienen estas empresas, de cómo están operando. Están muy criticados. Pueden buscar, por ejemplo, a la doctora Marilena Hernández. Ella es una investigadora de aquí de la UDG que trabaja esos temas, ¿no? Cómo estos modelos económicos están dañando a las empresas noticiosas y cómo están siendo partícipes de un detrimento del periodismo de calidad y de la democracia. Por último, me gustaría preguntar, la situación de que usted dice que publican en grupo se ve en la actualidad. Los periodistas de investigación lo hacen para salvar vidas y mi pregunta es, ellos son los periodistas del hoy. ¿Qué herramientas cree que pueden ser utilizadas para las personas jóvenes como yo que el día de mañana van a trabajar? ¿Qué otras herramientas pueden ser visibles en el hoy del periodismo que puedan utilizarse mañana? Herramientas para publicar. Herramientas para publicar, estrategias. herramientas para resistir. O sea, ¿qué otras? Porque siempre responden lo mismo. Y la verdad es que no siempre se puede. ¿Qué otras herramientas para resistir existen? Que tú puedas ver en tu opinión y en tu experiencia. Bueno, yo lo que veía también era que se organizaban para enviar información a periódicos que pensaban que sí la iban a publicar. Por ejemplo, en Tijuana hay un semanario, seguramente lo han escuchado, es el semanario Z, ¿no? Bueno, es uno de los semanarios más importantes de México porque fue uno de los primeros en Baja California, nació en el 80, que puso un hasta aquí al gobierno y le dijo, tú no me vas a censurar absolutamente nada de lo que yo tenga que decir. Y el periódico lo que empezó a hacer fue imprimir en California e importaba sus ediciones semanales para que el gobierno no les quitara el papel, porque en el 93, si mal no recuerdo, fue cuando se quitó cuando todavía el gobierno controlaba el papel. Entonces, esa es otra estrategia, pensar en qué medio impreso que todavía tenga un poco de dignidad poder publicar ahí. Utilizar los medios sociales. Estos son los medios del hoy y del futuro, hasta que nos duren. Hay que utilizarlos para hacer esta resistencia, porque sí, a pesar de que dicen es que están espiados, es que los gobiernos son los únicos que nos han dado resultados hasta ahorita, porque los medios tradicionales como la televisión, los periódicos impresos, inclusive los periódicos impresos que tienen portales online, están en otro mundo, viviendo otro mundo. Bueno, muchas gracias por la resistencia, muchas gracias por la presencia, muchas gracias, doctora. Yo te voy a hacer la entrega de tu constancia por haber impartido la conferencia Una negociación sutil, relaciones de cortesía entre actores del campo periodístico de Baja California en el Centro Universitario de la Ciénega de la UDG el día 26 de enero de 2017. Muchísimas gracias. Y quisiera nada más agregar una cosa a esto último que dijo la doctora. Todos tenemos situaciones y momentos distintos.
Una forma en que ustedes pueden empezar a resistir todo esto es aprovechando todo lo que la universidad les pone a su disposición. Aprendan, lean, aprovechen a sus profesores. La escuela es tan buena como ustedes quieran que sea. Entonces, esa es una primera forma de resistir a los que los quieren ignorantes y prestas allá afuera de todo esto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, doctor Farina.